atrás más o menos, y es sobre mi generación. Yo qué estoy haciendo con mi generación. Yo no estoy hablando de generación, digamos, jóvenes y los adultos aparte, sino mi generación de familia, mi generación en la iglesia. ¿Sí? Entonces quiero que vayamos a Josué 24 del 14 y 15. Y dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos creen que su casa sirve a Jehová? Entonces quiero que repitan, que digan: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es. Entonces cuando nosotros decimos mi casa y yo, estamos hablando de mi casa. Mi generación, ¿cuál es? Toda mi familia. Muchos no tendrán mucha familia, pero tienen familia espiritual. ¿Cuáles son la familia espiritual? Cuando yo tengo hijos espirituales, que les he compartido la palabra, ellos se vuelven mis hijos, y entonces yo los guío en la palabra de Dios. Se vuelven de parte de mi familia y yo le tendré que responder a Dios como cualquiera que le responde por sus hijos. Los hijos son prestados, es lo que me dicen. Yo todavía no tengo hijos, pero si algún día los tengo, van a ser prestados y yo tengo que responderle a Dios por lo que voy a hacer con ellos. Así igual mis hijos espirituales, yo le tendré que responder a Dios por sus actos y cómo los guíe en su camino. Cuando uno recibe a Dios, cuando uno es recién convertido, uno quiere correr de lado a lado, contándole a todo el mundo lo que uno aprende en la iglesia, y muchas veces a uno lo catalogan de loco, y se volvió loco porque uno ya no quiere hacer lo que los otros hacen, y muchas veces queremos solamente compartirle al vecino, a mi amigo de la universidad, a mi amigo del trabajo, pero no le compartimos a los que más nos debería importar, que es los de nuestra familia, los que están con nosotros. Y como a ellos es más complicado decirle las cosas de Dios que a una persona ajena. ¿Por qué? Porque mi comportamiento en la casa puede ser muy diferente al de la calle. Nuestro testimonio debe hablar igual en todo lado, pero muchas veces en la casa uno saca lo peor de uno y uno se la pasa gritando a las otras personas, y entonces ellos van a decir: si así es en la iglesia, yo mejor me quedo en la casa, y nunca van a querer escuchar la palabra de Dios. En el versículo 14 de Josué 24 nos dice que tenemos que vivir en integridad y en verdad, y servirle en integridad y en verdad al Señor. ¿Qué es la integridad? Es honradez y rectitud en la conducta, y es intachable. ¿Cómo es intachable? No puede tener ninguna marca, mancha, ni nada por lo parecido. Yo debo ser íntegro en todo lugar. En Tito 1, podemos ir a Tito 1, ahí habla del versículo 5 al versículo 16 sobre cómo debe ser un obispo, cómo debe ser un verdadero cristiano, pero solamente vamos a tomar del 6 al 8. Y dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no erasto, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Hay que nos quiere decir cómo nosotros debemos comportarnos? Nosotros debemos ser amables, honestos, servirle a los demás. No solamente el que no nace para servir, no sirve para vivir. Nosotros debemos servir a los de nuestra casa, a los de la iglesia, así a veces no nos digan ni siquiera gracias, pero nosotros debemos dar ejemplos, ser íntegros, así como nos lo dice Pablo, se le dijo a Tito, nosotros debemos ser íntegros de todo sentido, no solamente en lo físico, no solamente en lo carnal, sino también en lo espiritual. Debemos también ser sinceros con Dios, así también somos íntegros.
Si nosotros no somos sinceros con Dios, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién más que Él, que conoce cada uno de nuestros rincones del corazón? Pero Él quiere que nosotros le digamos las cosas a Él como nosotros las sentimos. Muchas veces le decimos: Dios, tú sabes lo que necesito, pero Él quiere saber que nosotros se lo digamos con nuestra boca y decirle: Señor, necesito que me suplas tal cosa. Él sabe lo que uno necesita, pero Él necesita saberlo de nuestra boca, que nosotros se lo digamos y se lo confesemos. También debemos ser sinceros con nuestros pastores y con los líderes que Dios ha puesto. Muchas veces nosotros decimos: ay, pero los pastores no me ayudan, no están ahí conmigo, pero ellos no saben por lo que uno está pasando, porque ellos también tienen sus problemas. Y nosotros debemos buscarlos y decirles: pastores, me pasa esto y esto, y Dios les dará una palabra a ellos para nosotros poder seguir adelante, para nosotros poder avanzar y seguir siendo íntegros. Si viene un mal pensamiento, si viene algo en nuestra vida, un pecado, nosotros debemos pedirles a ellos, y ellos nos guiarán por la palabra del Señor a ser cada vez mejor para Dios. En Colosenses 3:23 nos dice: y haced todas las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos hacer todo como para el Señor. Si nos toca lavar la loza, si nos toca hacer todo en la casa, decirle: Señor, lo voy a hacer para ti. Así en la casa esté todo el mundo y nadie quiere ayudar, pero nosotros debemos ser también responsables con lo que Dios nos da. De ser en lo poco, Dios nos da poco, pero Él nos va a exaltar en lo mucho, si nosotros le servimos en lo poco. Tenemos que hacer todo, o sea, absolutamente todo. Si nos dicen en la iglesia: por favor, hermano, ayúdeme en la puerta, pero yo no quiero, decir: hago las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Tengo que hacer todo con amor, como si fuera para el Señor. Aunque sea la más mínima cosa, el Señor lo recompensará. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con amor hacia Él. En la palabra de Dios encontré pues muchos ejemplos de personas de que marcaron su generación, pero hay dos que me llamaron mucho la atención. Y la primera fue Josué. Josué, él dice que era joven, yo me imagino que tenía por ahí mi edad, 20, 21 años, yo creo que era una persona muy joven, pero él ¿qué hizo? Seguir a Moisés y servirle en todo lo que él necesitaba. Él y Caleb fueron los únicos en entrar en la tierra prometida. Nadie más lo logró, porque todos se iban hacia sus dioses y desobedecían al Señor. Pero en Números 32, del versículo 11 al 12, el Señor nos muestra qué generación fue la que entró. Y dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no me fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Que fueron perfectos para Dios. No le ponían pero a las cosas, sino que hacían las cosas con amor para el Señor. Ellos marcaron su generación, fue la segunda generación la que entró a la tierra prometida, y fueron los únicos mayores de 20 años que lo lograron hacer. O sea, sin imaginarse, los niños de la iglesia fueron los únicos que entraron a la tierra que el Señor les dio. Nadie más. ¿Por qué? Porque su corazón todavía tiene inocencia y es puro. Ellos uno los guía y ellos saben a quién amar. Uno les dice: las cosas son para Dios, lo que tú estás haciendo es para Dios. Pero los adultos muchas veces nos vamos es por lo que ven nuestros ojos. Que si todo el mundo corre hacia allá, que haya un milagro, entonces todos vamos hacia allá. Más un niño tiene la capacidad de discernir mejor que nosotros. Eso lo admiro de un niño, y digo: Dios, dame ese corazón, porque un niño es el tesoro más grande en las manos de Dios, y yo quiero ser un tesoro en las manos de Dios. Entonces ellos fueron los únicos que entraron. ¿Y qué hizo Josué? Marcó la diferencia en su generación. Él puso una raya, por decirlo así, y dijo: yo no me voy a contaminar,
y que ellos estén allá, pero yo voy a marcar la generación. Ahí en la Biblia yo mirando y mirando, Josué creo que no tuvo hijos. O sea, yo miré pero no encontré la verdad. Pero él dice que en mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué significa? Su tribu. Su tribu era la que iba a servir a Jehová, y le decía a los otros que si ellos querían servir a Jehová, que ellos lo tenían que decidir. Pues entonces ahí también nos hace referencia a nuestra iglesia. Nosotros debemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, o sea, la casa que viene de aquí de puertas para adentro. Que si vemos un hermano que se está torciendo, cógelo, hermano, vea, usted está haciendo las cosas así, así, por favor, mira a ver qué va a hacer, pero su corazón tiene que estar de parte del Señor. No tiene que estar de parte ni del trago, ni de las drogas, ni de nada de lo que nos ofrezca el mundo. Entonces nosotros debemos dejar esos dioses, esos ídolos que nuestros padres tal vez tuvieron. Que de pronto yo crecí en una casa católica y mi abuelita era la Virgen y la Virgen y la Virgen, y yo tenía que respetar a la Virgen y tenía que la Virgen solamente ella. Dios nunca estuvo ahí. Yo crecí con eso, pero mi mamá, gracias a Dios, ella marcó la diferencia y me enseñó que Dios es primero y es el que primeramente debe ocupar el lugar en mi corazón. Absolutamente nadie más, Él debe tener el primer lugar. Cuando mi mamá se convirtió, eso fue un choque en la casa terrible, porque todo el mundo, pero usted, ¿por qué va allá? O sea, estaba volviendo loca, ¿usted qué es lo que le pasa? Pero ya que hizo, marcó una generación y empezó a romper maldiciones. Si nosotros no rompemos maldiciones y no marcamos nuestra generación, van a seguir exactamente por lo mismo. Uno puede ver que, digamos, por ejemplo, los primos pueden ser borrachos y eso, pero uno tiene que marcar su generación y ser diferentes a ellos para que ellos vean que Dios lo cambia a uno. Y que Él sana todas esas heridas que tal vez uno intenta llenar con cosas del mundo que lo quieran absorber y absorber, pero Dios puede quitar todo eso en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Él envía al Consolador y nos quita absolutamente todo eso y romper todas esas maldiciones que hacen que nosotros seamos débiles, que tal vez estemos en Dios, pero nosotros podamos caer. Nosotros tenemos que romper todo eso. En Josué 21, el versículo 43 y 45, Josué dice: de esta manera dio Jehová a Israel, dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? El cielo. Estar al lado del Señor sirviéndole toda la eternidad. Pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a la tierra prometida? Dejando todas las cosas atrás y seguir hacia el frente, así el enemigo quiera ponernos tropiezos. El enemigo sabe muchas veces nuestra debilidad, pero nosotros tenemos que hacerle frente y decirle: no, usted no se puede meter conmigo porque yo soy de Cristo. Si nosotros le hacemos el frente, el enemigo va a intentar antes más ponernos pruebas y piedritas ahí para hacernos caer. Pero nosotros debemos brincar esas piedritas. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Él nunca nos va a soltar de su mano. Si nosotros se lo pedimos, Dios nunca nos va a soltar, y Él va a quitar todos nuestros enemigos y va a quitar todo lo que nos quiera hacer daño de nuestro camino. Y asimismo Jehová cumplirá su propósito en mí y en ustedes. Porque Él cumple, Él promete, pero Él cumple. Él no es como uno que uno a veces le promete a alguien: no, yo voy a hacer esto, pero uno a veces no cumple. Uno a veces promete, digamos, una vez que le prometí a un niño: yo te voy a traer un chocorramo. Y cuando me vio, me dijo: ¿y el chocorramo? Y yo no conseguía porque eran de los chocorramos chiquitos. Y yo no lo conseguí. El siguiente domingo, otra vez, hasta que me tocó conseguirle un chocorramo grande.
porque ya no tenía forma de esquivarlo, entonces yo toma tu chocorramo, pero Dios no es así. Dios sí no los da, uno le pide a Dios y Él promete, lo da. Y así es siempre. Él no es como nosotros. Nuestro corazón debe estar dirigido a Dios en forma de adoración, en forma de reverencia, así nosotros estemos mal. Y así nosotros queramos las cosas ya, Él no la va a dar, pero en su tiempo. Una vez quiere cosas que pero de pronto Dios no necesita. Dios dice, primero toma esto, administra esta parte y después yo te doy lo otro. Tal vez nosotros tengamos un carro feíto, chiquito, un modelo 94 y queremos un carro 2013, pero ¿cómo vamos a conseguir el carro modelo 2013? Nos toca endeudarnos. ¿Y qué tal Dios dice, no es el momento? En el momento Dios nos va a dar ese carro o nos va a dar la promesa que Él nos ha dado. El segundo personaje que para mí es como el más importante es Jesús. Él marcó una diferencia en las generaciones, o sea, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque Él nos adopta a nosotros. Él tuvo una generación, pero también nos adopta. Por medio de Él, al morir en la cruz, Dios nos adopta. Y nos volvemos como sus hermanos. Nos volvemos hijos de Dios. Y en Gálatas 4, del versículo 4 al 7, podemos ver. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay quien nos dice, nosotros fuimos adoptados por Dios, fuimos cambiados para ser hijos de Dios. Yo no creo que Dios tenga hijos limosneros. Dios nos hizo reyes y sacerdotes, y Él nos tomó y nos cambia nuestra vestidura. Cuando venimos del mundo venimos sucios, venimos contaminados de pecado, pero cuando llegamos a Él, como el hijo pródigo, Él nos viste y nos da lo mejor a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos adopta. Uno muchas veces dice, las personas dicen, yo no voy a adoptar un niño, cuando no pueden tener hijos, pero Dios nos adopta y nosotros siendo hijos de Él. Uno muchas veces puede darle una familia a un niño, pero uno dice que no, que uno quiere los de uno. Si Dios quisiera solamente los de Él, nosotros no seríamos salvos y no hubiera enviado a Jesús a morir por nosotros. Pero Él es de un corazón tan grande que nosotros, yo creo que uno no se puede imaginar el amor que Dios le tiene a uno, y Él nos adopta y nos recibe en sus brazos, y uno le puede decir, papito Dios, gracias. Yo creo que uno a un papá lo puede decir, ay papito, papito, pero el amor de un padre terrenal no es tan grande como el amor de Dios hacia nosotros. Dios, no me imagino el amor de Dios que nos tiene para perdonarnos y olvidar todos los pecados y echarlos como si no hubieran pasado. Jesús, Él marcó la generación, pero Él venía de un linaje, se podría decir real, pero vemos que el rey David pecó. Otros tenían muchas mujeres, igual que Salomón, y él venía de una descendencia, tal vez muchas veces con pecado, pero él que era santo. Él es Dios, pero en la tierra. Asimismo, nosotros tenemos un linaje hacia atrás de que nuestros padres tal vez y nuestros abuelos tuvieron sus pecados, pero nosotros al ser adoptados por Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser limpios. No vamos a llegar a ser como Jesús, porque es imposible llegar a ser como Jesús. Él era Dios, y al ser Dios Él no tenía pecado. Nosotros tal vez podamos llegar a tropezar. Por ejemplo, decir solamente una mentira, eso ya es un pecado. Jesús no dijo mentiras. Nosotros sí podemos decir mentiras y nosotros sí tenemos el pecado, pero Él llega a nosotros y nos limpia. Pero nosotros debemos arrepentirnos de verdad y marcar la diferencia así como Él la marcó, pero Él en nosotros poder marcar la diferencia. Si Él está en nosotros, nosotros vamos a ser diferentes, vamos a ser una generación renovada.
y nuestros hijos ya no van a tener los mismos pecados de los de atrás. ¿Por qué? Porque ellos van a conocer de Cristo desde muy pequeños, así no quieran. Muchas veces uno ve a los niños y ellos no quieren. Uno ya llegan a ser adolescentes y dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia, pero ellos ya están marcados, ellos ya conocen de la palabra de Dios, y en el momento, así no se debían haber alejado, ellos van a volver. Ellos van a volver a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya son hijos adoptados de Dios. Y uno no se puede separar de sus padres. ¿Por qué? Porque uno está como conectado con los papás, uno tiene uno tiene como su sangre, y uno siempre va a tirar siempre a los papás, y Dios lo va a tirar a uno a sí mismo de cuando uno está enlodado, cuando uno está en pecado, Él lo vuelve a tirar a uno y lo limpia. En primera de Pedro 2:9 nos confirma lo que les estoy diciendo. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros somos renovados, cuando somos nuevos, nosotros debemos llevar la palabra de Dios. Esa es nuestra gran comisión. Pero nosotros también debemos llevarla a nuestra casa. Nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hijos, nuestros abuelos, ellos también deben conocer de Dios, y nosotros debemos llevar la palabra y ser diferentes. A mí, por ejemplo, cuando yo tenía como 11 años, me obligaron a hacer la primera comunión. Yo no quería. ¿Pero por qué me la obligaron a hacer? Porque todos mis tíos y todos se fueron así contra uno, en que usted la tiene que hacer y la tiene que hacer. Yo la hice, pero eso no marcó en mí nada. Eso fue como un curso ahí y ya. Pero cuando yo volví a tomar a Cristo en mi corazón y empecé a escudriñar la palabra, empecé a tomar escuelas, empecé a ver cosas nuevas, eso sí marcó mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Cuando es repetido, es algo repetido, uno no sabe ni siquiera lo que está haciendo ni lo que está viendo. Pero Dios siempre le muestra a uno algo nuevo en su palabra. Cuando es algo vivo, cuando es algo, eso se vuelve algo delicioso aprender de Dios. Pero cuando es obligado, nosotros no vamos a ver nada. Pero por eso necesitamos que Cristo viva en nosotros. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Ayer nos decía la persona que venía a darnos el curso de banderas, nos decía, nosotros debemos ser sencillos, porque Jesús es sencillo. Nosotros muchas veces nos ponemos ahí con orgullos, con cosas que no deberían ir en nuestro corazón, y porque decimos, yo soy imitador de Cristo, pero uno es orgulloso y levita. Uno levita y pasa por el lado de la gente y va levitando. Pero nosotros debemos ser humildes, que si menos nos miren, pues mejor, pero uno estará haciendo lo que Dios le manda a uno hacer. Así uno no le digan, ay, muy lindo. No, porque uno tiene que hacer las cosas para el Señor, y uno tiene que tener esa humildad y ese corazón tan noble que tenía el Señor. Yo creo que para él lidiar con los apóstoles fue muy duro, porque todos tenían su carácter. Y así mismo Dios envía personas a nosotros con carácter a veces muy diferentes al día de uno. Por ejemplo, yo tengo un carácter muy fuerte, pero hay personas que tienen carácter muy noble y uno puede llegar a chocar con esa persona. Pero si Dios nos envía a trabajar juntos en un mismo lugar, en un mismo ministerio, Él va a hacer que nuestro carácter se acople. Y Él va a moldear nuestro corazón a ser humilde y sencillo. Debemos aprender a hacer las cosas sencillas, no a complicarnos la vida, sino a hacer las cosas sencillas. Nosotros debemos seguir siendo buen testimonio, aún más siendo hijos de Dios, siendo hijos adoptados de Dios. Nosotros debemos mostrar por la calle, así la gente no sepa que uno es cristiano, uno tiene que mostrar la gracia de Dios. Cuando uno nace de nuevo, Él envía su gracia, su misericordia sobre nosotros, y nosotros empezamos a ser diferentes. En la universidad me decían muchas veces, pero usted ¿por qué se ve tan bonita? ¿Por qué se ve como tan angelical? Y yo no sé, pero era la gracia de que Dios ponía en mí en medio de esas tinieblas, porque una universidad es llena de cosas terribles, pero Dios ponía como su gracia en mí y me cubría,
y no permitía que esas personas vinieran como a chocar contra mí, sino más bien Él permitía como que yo influenciara en ellos, que no dejara yo las cosas del lado de las de Él, sino que yo más bien influenciara y fuera cada día más hacia Él. Una amiga, ella tiene como miedo a las cosas de Dios, pero yo le decía, tú no tienes por qué tener miedo. La mamá de ella es cristiana, pero ella tenía mucho miedo. La mamá de ella no podía marcarla a ella porque no tenía como la palabra indicada para ella. Por ser ya una persona tan mayor, la obligaba a ir a la iglesia. Y más bien yo le decía, tú tienes que ir cuando te nazca. El Señor tiene tu tiempo y ya no vas a tener miedo de hacer las cosas para Dios. Cuando tú tengas ese tiempo con Él, tú vas a tener una gracia diferente a la que tienes ahora. Vas a ser mejor en las cosas que hagas, vas a sobresalir en todo lo que hagas. Así también somos nosotros debemos sobresalir en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios, yo no creo que tenga hijos bruticos. Él tiene hijos dotados, inteligentes, y asimismo Él nos da sus dones para nosotros repartirlos con los demás, para nosotros poder ser como Él. En nuestro comportamiento también debe ir muy, muy marcado la santidad. Si nosotros no tenemos santidad, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siendo como los otros. Tal vez nosotros aquí en la iglesia somos muy los santos, el que no rompe un plato, pero por fuera, a escondidas, se va a bares, se va a un lugar, se va al otro. Pero nosotros debemos ser santos. ¿Por qué? Porque así nos escondamos debajo de una piedra, el Señor nos ve. O sea, no importa dónde nosotros nos metamos, Él nos va a ver. Él siempre va a estar ahí a nuestro lado. Y nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. Nosotros debemos mantenerlo más bien feliz por lo que nosotros hacemos. Que Él esté orgulloso de nosotros. Que Él diga, ese es mi hijo. El que está luchando ahí, pero ese es mi hijo y no está decayendo, sino antes va de victoria en victoria. Nosotros debemos ser santos y mostrar la santidad a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros no mostramos esa santidad, las personas que están ahí no van a llegar nunca. Si digamos estamos en una fiesta, una fiesta familiar, pues uno va por respeto, no sé, como por educación, pero siempre van a brindar tragos si nuestra familia no conoce de Cristo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Decir no. Así nos digan, este sí es aburrido, pero nosotros no somos aburridos, porque Dios no es un Dios aburrido, sino es un Dios alegre. Y nosotros necesitamos de esas cosas para poder ser felices. Muy bien nosotros explicarle por qué no lo hacemos. Mire, si yo tomo trago me va a dar cirrosis, se me va a dañar todos los órganos, y uno no quiere enfermarse, uno quiere estar siempre sano. Igual con el cigarrillo, igual con todas esas cosas que nos ofrece el mundo. Puede ser en el momento feliz, puede ser el momento que nos llena de euforia, pero después vamos a estar hacia el piso. ¿Y cómo? Señor, perdóname porque te fallé. Y el Señor Él nos perdona, pero Él no quiere que nosotros estemos todo el tiempo pidiéndole perdón. Él quiere que nosotros seamos santos en todas nuestras áreas. Y para terminar, nuestra generación comienza a ser diferente cuando yo soy diferente. Si yo no soy diferente y sigo por los demás y sigo a los demás, voy a seguir siendo igual. Yo tengo que ser diferente, tengo que marcar una diferencia en los que están en mí. Si sea que uno va a la buseta y uno le recoge digamos a una persona se le cae una moneda, yo la recojo, yo tengo que tener una sonrisa en mis labios y mostrar ese amor de Dios. Uno tiene que marcar y ser diferente en donde yo vaya, no importa el lugar en el que yo esté. Mi testimonio también debe hablarle a los demás, así yo no abra la boca. Muchas veces las personas piensan que el testimonio es decirle a todo el mundo lo de Cristo, pero si así uno no abra la boca, Dios va a mostrar su gracia y uno da testimonio a los demás. Uno tiene que tener como esa sonrisa en el momento indicado, dar la palabra en el momento indicado, porque todo tiene su tiempo. No todo es al tiempo que yo quiero, y que digamos una persona me cuenta su problema, tal vez Dios no quiere que nosotros digamos nada, sino solamente la escuchemos. Solamente estar ahí escuchándola y tal vez darle un abrazo, que es lo que necesita. Eso también da testimonio de lo que yo soy.
en Juan 17, del versículo 13 al 19, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra en el mundo y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿A quién está hablando? Jesús. Entonces Él nos dice que nosotros no somos del mundo como Él tampoco es del mundo, pero nosotros estamos en el mundo. Nosotros tampoco podemos decir que me la paso todo el día en la iglesia y no salgo de mi casa porque yo no soy del mundo. Nosotros debemos ir y lanzar el anzuelo para que las personas vengan y lleguen a los pies de Cristo. Y nosotros ir al mundo, como caminar y ir buscando la guianza de Dios y todo, para nosotros poder ser santos. Pero nosotros no podemos quedarnos en que yo no soy del mundo y ahí me quedo. Dios dice que uno debe llevar su palabra y muchos la van a aborrecer. Muchos no van a querer saber de lo que estamos hablando, pero uno ya les da como esa chispita y Dios la va a encender en el momento que tiene que encenderla. Así ellos nos digan: ay, yo no quiero, pero Dios tiene su tiempo para todo. Y nosotros vamos a marcar esa generación, porque va a ser una generación espiritual de nosotros. Va a ser una generación que nos lleve a nosotros a guiar a otras personas que tal vez ni siquiera aún conocemos, a los pies de Cristo. Muchos de nuestra familia también nos puede rechazar por eso, pero nosotros debemos seguir firmes. Nosotros debemos seguir a Cristo, así nos tiren piedras, así nos miren mal por ser cristianos, pero nosotros debemos seguir a Cristo. Nosotros tenemos que ser santos y vivir en santidad, y tenemos que ser guiadores de una generación que ame al Señor y lo honre, pero de una manera especial. Porque si nosotros guiamos a una persona que ame a Dios, pero como que lo ama porque sí, o tal vez ni siquiera lo ama, finge amarlo, pero nosotros debemos llevar a las personas a que lo amen de una manera especial, de una manera diferente, que no importa si estoy en problemas, le den gracias al Señor, que le digan: gracias, Señor, porque tú permites todo lo que permites en mi vida, porque así yo esté mal, no tenga plata, el Señor nos va a dar como ese consuelo, y nosotros decirle: gracias, Señor. Así nos faltan muchas cosas, pero Señor, gracias por lo que me falta, pero gracias también por lo que tengo. Debemos ser agradecidos con Dios y darle gracias, Señor, por esos ejemplos de generaciones nuevas, de generaciones que tal vez están en la Biblia y nosotros no los hemos estudiado, pero gracias, Señor, porque de ellos aprenderemos a ser agradecidos contigo. Muchos se alejaban de Dios y muchos buscaban otros dioses, porque muchas veces no tenían quien los guiara, pero Dios siempre enviaba a alguien a que los guiara. Así mismo nosotros, si nosotros no sabemos a dónde ir, Dios va a enviar una persona que nos guíe, una persona que nos ayude a marcar nuestra generación y a ser diferentes. Amén, mis hermanos. En esta noche les pido que cierren sus ojos, si quieren ponerse en pie, como quieran, pero dispongamos nuestro corazón al Señor. Dispongamos nuestro corazón hacia Él y digámosle: gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, por la generación que has puesto en mi vida, Señor. Por mis padres,